El día de hoy les quería hacer una pregunta para comenzar aquí el mensaje. Ok, ¿cuántos de ustedes son casados? ¿Cuántos de ustedes son solteros? Entonces a todos nos va a quedar este mensaje, porque este mensaje es bien práctico y el título es Pablo responde las preguntas maritales de los corintios. Pablo responde las preguntas maritales de los corintios. Y está basado en 1 Corintios 7, en 1 Corintios 7. Entonces ahí para que en sus Biblias lean. Entonces son dos preguntas las que vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué le aconseja a los solteros? ¿Y qué le aconseja a los casados? Entonces primero vamos a hablarle a los solteros y después a los casados. Entonces Pablo responde las preguntas maritales de los Corintios. Entonces el número 1, ¿qué le aconseja a los solteros? Entonces, como aquí realmente en las citas del capítulo 7 están así, a veces habla a solteros y a veces habla a casados, entonces los puse en dos grupos, ¿no? O sea, primero vamos a contestar lo de los solteros y después lo de los casados. Entonces aquí vamos a ir primero con 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 y 2, versículo 1 y 2. En cuanto a las cosas que me escribisteis, si se fijan cómo es una respuesta del apóstol Pablo, porque se veía que había una correspondencia entre los de la iglesia y el apóstol Pablo. Entonces no tenemos las cartas de ellos hacia el apóstol Pablo, pero tenemos las cartas del apóstol Pablo para con ellos. Y uno dice, qué bueno que en la iglesia primitiva había problemas y qué bueno que en la iglesia primitiva había preguntas, porque si no hubiera sido así, el día de hoy no tendríamos ya todas las cuestiones y todas las soluciones de todos los problemas que habían. Entonces, pero ahorita lo tenemos aquí en la palabra de Dios. Entonces, 1 Corintios 7, 1 al 2. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Tal vez ustedes están pensando ahorita, porque también obviamente estaba hablando entonces después a las mujeres, vea que pues también así, de que se queden así solteras. Ahora, los que están casados han de decir, ay, Pablo, me dijiste esto demasiado tarde, vea. Ya el día de hoy, ¿verdad? Ay, si hubiera sabido, porque fíjense lo que dice bien claro. Bueno, le sería al hombre no tocar mujer, es decir, que se quedara soltero. Y obviamente no nada más mencionándoselo a los hombres, pero también a las mujeres, no, aplicándolo también a las mujeres. Dice ahí, pero, y pero es importante, el versículo 2, pero, hablándole a los solteros, dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces se fijan, entonces está el consejo aquí del apóstol Pablo es, quédate soltero, ¿verdad? Quédate soltera, ¿verdad? Ese es el consejo, vean. Ahora levanten la mano los que van a seguir ese consejo. Ah, nadie la quiere levantar. Pero entonces sí es muy importante, o sea, ese es el consejo. Pero como dice aquí el apóstol Pablo, a menos que, vea, no puedan mantenerse castos y vírgenes, ¿sí me explico? Entonces, bien importante, o sea, que lleven una vida pura, pero entonces si no van a hacer eso, mejor es de que se casen, ¿sí se fijan? Y dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ok, es muy importante esto de que cuando menciona aquí a causa de las fornicaciones, a veces se piensa que la fornicación es cuando entonces dos personas andan teniendo, o sea, relaciones sexuales afuera del matrimonio, pero hay unos que nada más ponen como que si las fornicaciones fueran cuando se hacen a escondidas. Es decir, cuando a escondidas alguien está haciéndolo con alguien más. Y luego piensan también que entonces adulterio es nada más cuando entonces se hace a escondidas. Pero hay personas que entonces piensan que, bueno, si ya enfrente de todo el mundo se ve que son pareja, aunque no sean casados, se ponen como que si son marido y mujer. O sea, cuando están, como dicen unos aquí, unión libre. Pero no, hermanos, eso entonces, eso está mal. Digo esto porque otra vez, unas personas piensan que nada más es fornicación o adulterio si la persona está cometiendo esas cosas secretamente. Pero si dice, no, mira, aquí este es mi chava, ¿verdad? O este es mi novio, ¿verdad? Y lo están haciendo, ya nada más porque lo hicieron así públicamente, ya sienten que no están haciendo mal. Luego, no, no, no. Acuérdense que en el caso
de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan cuando estaba entonces regañando a un Herodes? ¿Vea? ¿Por qué? Porque tú tienes la mujer de tu hermano, ¿vea? Entonces públicamente estaban presentándose como que entonces eran ellos esposo y esposa, siendo, vea, que realmente era de su hermano. Entonces sí, o sea, aunque cuando públicamente, vea, dijeran, no, esta pareja está, ya todo el mundo entendió, vea, que esta pareja pues es una pareja y ya con eso está bien, porque lo están haciendo públicamente. No, hasta acuérdense que a Juan el Bautista, ¿qué le costó? Le costó su cabeza, ¿ve? ¿Por qué? Porque lo encerró y luego ya después Herodías, que estaba bien enojada porque nada más le estaba diciendo eso, entonces le costó. Entonces uno puede ver, o sea, que no, aunque sea públicamente, o sea, bien desvergonzado, no, eso también está mal, no nada más lo que es en secreto. Igualmente la samaritana, ¿se acuerdan? Dice, Jesús le dijo, 5 maridos has tenido, o sea, que sí se había casado con cada uno de ellos. Acuérdense que lamentablemente en la cultura en aquel entonces, una de las interpretaciones de divorciarse decían, pues se puede divorciar por cualquier causa. Entonces, ¿qué hacían? Pues entonces, pues ya no me gustó y la divorciaban. Y otra. Entonces, lamentablemente a la samaritana pues le tocó 5 veces, ¿no? De que de repente, pum, 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 la despedían como si nada. Entonces, yo asumo que entonces ya con este otro con el que estaba, pues está diciendo, no, a mí no me engañan más, ¿verdad? No me van a andar ahí bajando el cielo y las nubes, ¿verdad? Y flores y chocolates, ya me sé este cuento. Entonces, o sea, y entonces con el que andaba no era su marido, pero se fijan cómo Jesús dijo, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes, ¿el que ahora qué? Tienes, no es tu marido. Entonces sí, o sea, públicamente pues ya estaba con otro, pero no estaba casado. Pero nada más el hecho de que sea público no significaba que entonces ya estaban bien. Entonces no es tu marido. Entonces muy importante eso, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, el consejo es, no se casen, quédense solteros, a menos que, vean, no puedan entonces mantenerse célibes, no mantenerse castos y virgen. Entonces dice, entonces esa otra cita casi dice lo mismo que el versículo 1 y 2, pero en otras palabras. Viene siendo el versículo 8 y 9. Entonces el versículo 8 y 9 se parece mucho al 1 y 2, que dice, digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando, ¿verdad? Entonces, bien importante, ¿verdad? No, si usted no tiene el don de continencia, no, ¿verdad? O sea, usted cásese, ¿verdad? Muy importante, que de repente tropezar en fornicación. Entonces, muy importante. Entonces, otra vez le está diciendo, bueno, les fuera a quedarse como yo. O como dice ahí, hombre, no tocar mujer. O en otras palabras, tampoco mujer que se casen, sino que se mantengan virgen, que se mantengan castos. Ese es el consejo. Otra vez, si usted tiene el don, lo puede hacer. Ahora, yo no sé cuántos tengan el don, pero en aquel entonces se veía que existía el don y puede que también el día de hoy exista ese don, ¿sí? Y yo sí conozco personas que tienen ese don. O sea, que para nada se casarían. Dice, no, guácala. O sea, es decir, simplemente no, o sea, no quieren. O sea, dice, no, eso de las relaciones y todo eso, o sea, para ellos no es ni tentación, o sea, es simplemente no, o sea, lo ven como algo sucio, como algo que no, o sea, que si aún se casarían, no lo harían, o sea, es decir, en el sentido de que simplemente no es lo suyo. Entonces yo pienso, wow, esas personas tienen el don, o sea, de ti no sienten nada, ningún deseo. Entonces sí puede existir eso. Entonces es muy importante, hermanos, o sea, que ustedes no lo vean mal el hecho de que alguien tenga ese don y que en vez de que ándele, empújale y ándale a ver cuándo te casas, ¿verdad? Y así, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Empujándolos a que se casen y los andan casando con cualquier perdido. Entonces, o sea, no, ¿verdad? Entonces, bien importante. Dice, manténgase así, ¿verdad? Pero a menos que no tengan el don de continencia. Acuérdense que cuando una vez estaba hablando Jesús con los apóstoles, ¿verdad? Acerca del matrimonio, divorcio y cosas de esas, ¿verdad? Que cuando ya se dieron cuenta los apóstoles que la cosa estaba difícil, es decir, que no se puede andar ahí divorciando por cualquier causa. Entonces, no, pues no conviene casarse, dijeron ellos. Y que dijo, no. Entonces sí, Jesús les dijo, vea, no para todos es esto, sino solamente para los que tienen el don. Entonces sí es muy importante porque hasta Jesús mismo lo mencionó. O sea, entonces que es muy importante de que solamente aquel que realmente se va a mantener puro, sí se mantenga soltero. Pero si no va a pasar eso, mejor cásate. Es muy importante. Entonces, ¿los solteros ya entendieron?
Ya, si usted tiene el don de continencia, ¡hey! Sígale así soltero, vea. Y soltera, pero pórtese bien. Pero si no, ¿verdad? Mejor casarse, mejor casarse. Pero así como una frase como el Chick-fil-A, ¿verdad? Que Chick-fil-A dice, la comida es necesaria para la vida. Por lo tanto, ¿qué dicen? Hazla deliciosa, dicen. La comida es necesaria, hazla deliciosa. Entonces, yo sí también les digo, como el matrimonio es para siempre, hazlo delicioso, ¿verdad? También, ¿verdad? Entonces, igualmente, ¿verdad? Si sabemos de que el matrimonio, o sea, Dios creó el matrimonio para que fuera para siempre, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe. Entonces, hazlo delicioso, hazlo amoroso, hazlo cariñoso, o sea, sí, ya sabes, ¿verdad? Entonces, es la necesidad de mantener así el matrimonio hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, hazlo, es algo bueno, ¿verdad? Entonces, dice aquí, entonces ya vimos el versículo 1 y 2 y 8 y 9 en cuanto a los solteros. Ahora, continuando con los solteros, pero aquí va a mencionar otra cosa el apóstol Pablo, otra vez respondiéndole a los corintios. Versículo 25 al 28. Versículo 25 al 28. Dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Otra vez está aconsejando eso de solteros. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. O sea, que quede bien claro que todo lo que está ahorita hablando es en cuanto a los solteros. Entonces, de tal manera que si un casado dice, mira, aquí como que es mejor estar soltero. Entonces, no, no le estoy hablando a casados, ok, le estoy hablando a solteros. Por eso aquí pone ahí, ok, que quede bien claro, vea, si tú estás ligado a mujer, esto no aplica a ti, vea. Si tú estás ligado a mujer, que dice, no procures soltarte, esto no es para ti. Pero dice, ¿estás libre de mujer? No procures casarte, vea. Entonces no tienes que andarte apurando y todo eso. Y ay, que se me fue el tren, ¿verdad? Dicen unos, vea. Y otros dicen, ay, ya se me fue el metro. Dicen otros, ya se te fue el avión. Dicen, o sea, ya cuando dicen que ya es de muy alta edad. Ahora, y yo he conocido también personas que se casan ya grandes de edad y no tienen nada de malo. Entonces es mejor, ¿verdad? Entonces, o sea, casarse bien, sabiendo bien con quién te casas y todo eso, a que anda ahí todo apurado y de repente, ay, es que yo pensaba, vea, ay, es que yo pensaba, vea. Bueno, pero todavía no estamos hablando de matrimonios, ¿verdad? Entonces dice, ¿estás libre de mujer? No procures casarte. Versículo 28. Mas también si te casas, ¿qué dice? No pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrían aflicción de la carne y yo os quisiera evitar. O sea, algo que también con lo que está diciendo eso de que no pecas, lo que está dando a entender con el apóstol Pablo, porque el Pablo insiste una y otra vez, es mejor soltero, es mejor soltera. Pero entonces sí que bien claro, no quiero que ustedes piensen que entonces estoy diciendo que entonces el casarse es pecado. No estoy diciendo eso. Es bien importante. En el caso del apóstol Pablo, él tenía mucho cuidado de que lo que él dijera no se viera como mandamiento de Dios si no era mandamiento de Dios. Entonces él sí quería ser bien claro. ¿Verdad? Les digo esto, hermanos, porque no sé si ustedes sabían, pero sí ha habido grupos religiosos en los cuales piensan que no se deben casar. Y no me estoy refiriendo nada más a los que se eligen no casarse, sino que nadie. Entonces me acuerdo cuando una vez yo fui a una villa, ya se me olvidó cómo se llaman, pero aquí en Estados Unidos, donde está todo el lugar donde ellos vivían. Y era un lugar donde todas esas personas eran religiosos y creían en Dios, en la Biblia y todo eso, pero lo tenían como un mandamiento, eso lo de Pablo, de que no te debes casar. Entonces tenían adeptos y todo eso, pero ¿qué pasa? No se casaban, nadie se casaba. Entonces, y tenían así el dormitorio de mujeres y el dormitorio de hombres, y cada quien sería su labor, es decir, o sea, tenían su comunidad y todo, pero adivinen qué pasó. Como no tenían hijos, pues se fue acabando esa comunidad cristiana hasta que, ¡pum!, desapareció. Porque a final de cuentas, o sea, tenían que tener nuevos adeptos, pero siempre y cuando no se casaran. Y obviamente tampoco tenían hijos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ya los últimos viejitos y todo, hasta que pues ya se murieron y pues ya no hubo nadie más. Pero entonces, por eso el apóstol Pablo, que queda bien claro, no estás pecando, no estoy diciendo que estás pecando si te vas a casar. Pero, ¿qué dice al final del versículo 28?
Pero los tales, los que se casan, tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. A ver, hermanos casados, ¿tiene razón lo que dice el apóstol Pablo o no? Amén. Entonces, es decir, ¿tendrán aflicción de la carne los que se casan? Ya está la mujer diciéndole al marido, tú no digas nada. Sí. Y la mujer, también el marido codeándole a la mujer, tú no digas nada. Pero sí, o sea, al final de cuentas, ¿por qué? Porque en el caso del soltero no tiene tantas responsabilidades como el casado, ¿no? O sea, el casado, la casada, tiene mucho más responsabilidades, delante de Dios, ¿verdad? No nada más delante de la sociedad, sino delante de Dios, que aquella persona que está soltera. Por ejemplo, hay mandamientos que no aplican al soltero, ¿cómo qué? Pues de amar a tu mujer, ¿verdad? De ¿cómo se llama? Sujetarte a tu marido, ¿verdad? Y todo eso, pues no lo tienen que hacer, ¿verdad? Y de cómo de criar a sus hijos y todo eso. O sea, todos esos mandamientos, pues no aplican a ustedes porque ustedes no tienen cónyuge, no tienen hijos. Pero una vez que los tienen, aplican esos mandamientos a ustedes. Aparte, vean la responsabilidad, hablando de la terrenal, pues eso de, pues ahora sí hay que trabajar, ¿verdad? Ahora sí no nada más soy yo solo como soltero. Ahora sí tengo que velar por mi familia, ¿verdad? Y trabajar duro, y ahora de la casita y todo eso y aquello, o sea, tantas cosas. Van a decir, hermanos, ya no cuenten más, hubiera preferido ser soltero o soltera. Dicen que una vez, lamentablemente, eso pasó, que una vez estaban hablando del matrimonio y todo eso, y no nada más eran matrimonios, sino eran solteros y casados. Todos los solteros querían casarse. Y los casados querían no estar casados. O sea, en el sentido de que el soltero nada más ve lo negativo de soltero. Y el casado solamente ve lo negativo de casado. Me refiero una vez que lo vive y todo eso. Pero entonces, sí, entonces cuando dice aquí, los tales tendrán aflicción de la carne y yo la quisiera evitar. Entonces simplemente está dando consejo, pero que quede bien claro, no es mandamiento de Dios. Ya no vayan de repente a andarle diciendo a otra persona, si te casas estás pecando. No. Ahora, continuando con los solteros. Ahora voy a leer del 32 al 35. 32 al 35, ahí en el capítulo 7. Quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. Obviamente está aquí hablando, cuando está hablando de doncellas o solteros, está hablándole las que son ya cristianos, ¿no? Porque está hablando acerca de que va a tener cuidado de las cosas del Señor. Para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Dice, esto les digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo. Es decir, otra vez, no para que lo agarren como un mandamiento, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Entonces aquí dice que para provecho, para lo honesto y lo decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Entonces, otra vez, casados, ¿está siendo honesto este apóstol Pablo? En el sentido de que como cuando es soltero la persona y cristiano, aquí en el contexto de cristiano, pues o sea, él puede estar dedicando su vida al Señor y todo eso. Y igualmente es el soltero o soltera. En cambio, quien está casado, como entonces ya está ligado con mujer, como ya está conyugado con marido, entonces tiene que velar por las necesidades también del marido o sea, sí, igualmente el marido con la esposa. Entonces, bien importante, hermanos, eso. Ver, ¿verdad? Que como en este caso es bien claro. Otra vez los solteros, ustedes saben cómo a veces las personas sopesan las cosas, ¿no? De que los pros y los contras, ¿no? Entonces, otra vez, si usted tiene el don de continencia, no se ande apurando en casarse y todo eso. O sea, al contrario, acuérdense que en el caso del apóstol Pablo, o sea, como él se ponía de ejemplo, ¿no?
Pero si se fijan, todos aquellos que también viajaban con él, parece como que también son solteros. Es decir, me refiero a Timoteo, Tito, Santiago, Bernabé, otros. O sea, parecía como que de una u otra manera también no tenían eso de andar velando pues por su mujer y sus hijos y todo eso, y es por eso que podían arriesgar hasta su propia vida, ¿no? Y todo eso. Entonces, esos evangelistas se requieren también, hermanos. O sea, que vayan así a unas partes del mundo y todo eso, sin andar pensando, ay, pero no puedo. Hermanos, yo he conocido por lo menos 2 o 3 predicadores que a mí me dijeron, yo quería ser misionero, pero mi esposa me dijo, o la misión esa, o sea, me refiero afuera de su país, o yo. Entonces, qué cosas, ¿no? O sea, sí, o sea, entonces, ay, porque creo que lo decían no cuando estaban casados, sino solteros. Entonces estaban así bien animados, saliendo de la universidad y todo eso. Y por otro lado ya tenían novia, pero por otro lado ellos tenían así, o sea, los sueños de ser misionero y todo eso. Pero para la esposa, no, o sea, para la esposa no era su llamado y todo eso. Entonces decía, no, o sea, lamentablemente no te puedo acompañar. Yo me acuerdo que en el caso de Jenny, antes de que nos casamos, yo sí le pregunté, ¿irías a donde Dios nos llevara? Y me dijo que sí. Y aquí estábamos, ¿verdad? De México nos pasamos a ser misioneros aquí a Estados Unidos. Pero entonces, sí, entonces es bien importante eso, antes de si ustedes son solteros, ¿verdad? También ver eso, o sea, que con quien se van a casar y todo eso, si tienen una misma meta o no. Entonces, porque como dice aquí, al final, ¿qué dice? Al final del versículo 35, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Ahora, no está diciendo que entonces una persona casada tiene impedimento o algo así en el sentido de servir al Señor. O sea, obviamente lo puede hacer, pero tal vez los planes o los sueños que tenía para cumplir para el Señor y todo eso, no sé, ser misionero, ser algo y todo eso, no lo va a poder hacer. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya tiene responsabilidad delante de Dios, ¿verdad? De una familia o algo así. Entonces, por eso bien importante, otra vez, son consejos muy buenos del apóstol Pablo, y por eso él está diciéndoles de una manera y de otra manera, está tratando de convencer a los solteros, quédense como están, ¿verdad? Pero eso sí, los peros que mencionamos en el versículo 2 y el versículo 9, pero a causa de las fornicaciones, o sea, se van a andar fornicando, no, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, o como dice el versículo 9, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ahora vamos a ir con los casados, vean. O sea, ¿qué le aconseja a los casados el apóstol Pablo? Ahora obviamente estoy mencionando consejo, pero obviamente entre los consejos estamos viendo que también hay mandamientos de Dios, ¿verdad? O sea, mandamientos del Señor. No se toman esos como consejos, sino se toman como lo que son mandamientos, ¿verdad? Entonces, 1 Corintios capítulo 7, versículo 3 al 5. Ok, para los casados. 1 Corintios 7, 3 al 5. Y esto es importante que también lo vea el soltero, para que vea, cosa que está pensando en casarse, para que vea entonces qué es lo que se le dice al casado. Entonces, 1 Corintios 7, 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Entonces, se fijan, el deber conyugal. Y asimismo, la mujer con el marido. Ahora, ustedes saben cómo en Efesios 5, no voy para allá, pero en Efesios 5, ¿verdad? Se menciona de que cómo el marido es cabeza de la mujer, ¿verdad? Y cómo tiene que amar a su mujer como a sí mismo, y que tiene que amar a su mujer como Cristo a la iglesia, y cómo la mujer tiene que respetar a su marido, y que tiene que sujetarse a su marido. Eso todo lo pueden ver en Efesios 5. Pero ahorita nada más estamos viendo lo que Pablo le está diciendo aquí a los corintios. Pero sí, muy importante que cuando dice aquí el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido, obviamente aquí específicamente está hablando del acto sexual, pero acuérdense que también hay muchas otras responsabilidades y deberes delante de Dios en cuanto a nuestro rol. Ahora, lo interesante es esto, que uno puede ver más o menos diferente el rol para el marido y para la mujer cuando se trata de lo que menciona ahí en Efesios capítulo 5, pero interesantemente cuando se trata de esto, vamos a ponerlo así, lo que se hace en alcoba, le dice lo mismo a los dos. O sea, la misma regla a los dos. Es decir, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Entonces empezamos le menciona lo mismo, vea, tanto a él como a ella. Y luego versículo 4. La mujer
no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces, ¿se fijan cómo los ponen al mismo nivel? O sea, las mismas reglas para los dos, para tanto el marido como para la mujer. Y luego dice el versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Verdad? Entonces está mencionando, o sea, no se puede negar el uno al otro, ¿verdad? Tiene que cumplir su deber conyugal. Y si es que los dos se ponen de acuerdo, mira, no vamos a hacerlo, vamos a tomar un tiempo, ¿verdad?, para dedicarnos a la oración. Ustedes saben cómo existe lo que es el ayuno, ¿verdad? En cuanto cuando uno está orando y que uno no come. Entonces también, fíjense, como pueden ver, también existe el ayuno, ya hablando acerca del deber conyugal. También es, pero otra vez, como dice aquí, que debe ser de mutuo consentimiento, ¿verdad? O sea, ni tanto él ni tanto ella le puede decir a su cónyuge, no, ahorita estoy ayunando, ¿verdad? Lo de alcoba, ahorita no, porque estoy orando. No, o sea, el uno no le puede decir eso al otro, si es que el otro necesita del deber conyugal. Ahora, lo que les quiero decir también es esto. Cuando dice que no os neguéis el uno al otro, el versículo 5, y cuando dice que como el cuerpo del uno es del otro y todo eso, no nada más lo piensen desde el punto de vista, o sea, por decirlo así, la meta, ¿no? A lo que se llega, sino también lo que es antes, ¿sí me explico? O sea, de cuenta que físicamente el hombre y la mujer necesitan de algo, pero no nada más es el final, ¿sí me explico? O sea, sino es también todo lo de antes. Es decir, la preparación para ese final. Es decir, si el hombre o la mujer dicen, mira, es que yo necesito de masajes, ¿verdad? O yo necesito de una atmósfera linda, ¿verdad? O yo necesito que no estemos hablando ahorita de problemas, o sea, o no estemos, o sea, ¿sí me explico? O sea, de una u otra manera cultivar el ambiente y todo eso, que es parte de todo eso, se refiere a todo eso, ¿sí? Se refiere a todo eso. No nada más es el hecho de que, bueno, aquí estoy, hazme lo que quieras. Entonces, no, se refiere a entonces, o sea, a hacer todo lo que la otra persona necesita para entonces llegar, ¿verdad?, a la culminación, ¿verdad?, de su deber conyugal. Entonces, piénsenlo en todo eso, no nada más así en lo último, muy importante. Entonces, eso es para esa necesidad del deber conyugal. Ahora, continuando, voy a entonces otra vez para los casados, el versículo 10 y 11, versículos 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Es por eso que es muy importante. La otra vez estaba hablando con un hermano que él quería ver cómo, o sea, cómo leer bien la escritura, cuando él le tocaba tal vez dar un mensaje y todo eso, cómo leer bien. Entonces yo le decía, bueno, o sea, como eso de los puntos y los comas y todo eso. Entonces aquí uno puede ver un ejemplo de eso. Como dice otra vez el versículo 10, pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. ¿Sí se fijan? Entonces cuando él está diciendo mando, es muy importante. Los apóstoles, es interesante, hermanos, los apóstoles no mandaban nada que no fuera mandamiento del Señor. Entonces, cuando el apóstol Pablo sí llegaba a decir algo, mando esto, mando aquello, era por eso la frase en el Señor. Entonces, pero cuando ellos querían dar un buen consejo, pero que no era mandamiento del Señor, es por eso que entonces el apóstol Pablo tenía mucho cuidado de entender, mira, esto es cosa mía, o sea, esto es un consejo mío, para su provecho, para lo honesto, para lo decente, pero no es mandamiento, no les quiero tender lazo. Entonces, bien interesante. Entonces, aquí que quede bien claro que el versículo 10 ¿es consejo de Pablo o es mandamiento del Señor? Es mandamiento del Señor, ¿verdad? Dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido, ¿qué dice?
no abandone a su mujer, ¿verdad? Tanto el uno como el otro, ¿verdad? Que la mujer no se separe del marido, que el marido no abandone a su mujer. ¿Y esto de quién es? Otra vez, ¿consejo de Pablo o mandamiento del Señor? Es mandamiento del Señor. Entonces, por eso es bien, bien importante, jóvenes, otra vez, viendo otra vez a los jóvenes, que acuérdense que cuando se casen, es para siempre. Es por eso que tienen que tener mucho cuidado con quién se casan. Tienen que indagarles y preguntarles de todo, ¿verdad? Es que, ay, que están bien enamorados y se les olvidó preguntar esto y aquello de la otra persona. Y luego, pues, mira, yo no sabía que la otra persona esto, yo no sabía que la otra persona aquello y todo eso, y ya se desilusionan y todo eso. No, no, o sea, ustedes tienen todo, ¿cómo se llama? Todo el privilegio y el derecho de hacerles cuanta pregunta ustedes quieren de esa persona que quiere casarse con ustedes. Entonces, muy importante, y viceversa, obviamente. Entonces, ¿por qué? Porque entonces es para siempre. Como dice, mandamiento del Señor, que la mujer no se separe del marido y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, 1 Corintios 7, ahora vamos a ir del 12 al 16, del 12 al 16, porque aquí menciona otra cosa que parece que otros de la iglesia estaban preguntando. O sea, solteros estaban preguntando una cosa, los casados estaban preguntando otra cosa. Y luego también había personas que cuando llegó el evangelio a ellos, ya estaban casados, pero uno de ellos sí creyó y el cónyuge no creyó. Así que decidió ser pagano. Entonces, fíjense el versículo 12. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Entonces aquí vamos a ver que es un consejo de él, ¿verdad? Dice, a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, ¿qué dice ahí? No la abandone. Aquí es un consejo del apóstol Pablo, no mandamiento del Señor. Ahora, yo creo que la razón por la cual él lo que va a tratar de argumentar es de que, mira, si la otra persona no te está causando problemas, si la otra persona, no sé, sí acepta que tú seas cristiano, ¿verdad? Entonces, o sea, mantente junto con ellos. Ahorita va a decir por qué. Pero lo que voy es de que es interesante cómo él trata de argumentar por ese lado. Y a mi parecer creo que es porque ustedes saben cómo en el Antiguo Testamento se dan los ejemplos de cuando los judíos se casaban con personas que no eran del pueblo de Dios. ¿Y luego qué pasó? Había que partir, ¿verdad? Había que partir todos esos matrimonios. Y había momentos en que no nada más era que una o dos o tres personas, sino multitudes enteras, en que el pueblo de Dios tuvieron que separarse de sus cónyuges que no eran del pueblo de Dios. Entonces, vamos a decirlo así, que el antecedente era, luego, ok, uno sí, el otro no, pum, partir. Entonces, aquí el apóstol Pablo, él por eso de una u otra manera quiere aconsejar a no separarse, o como dice aquí, no abandonar. Entonces, porque el antecedente sería de que, mire, pues la otra persona no quiere, vámonos. Entonces, pero tal vez había entre ellos parejas que dicen, pero nosotros no nos queremos, nosotros no queremos, o sea, dividirnos. Sí, o sea, esta persona tendrá sus creencias y yo cristiano, pero entonces fíjense, con ese pensar, dice por eso, y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, ¿qué dice ahí? No la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, ¿qué dice? No lo abandone. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Versículo 15. Ahora más adelante va a explicar a qué se está refiriendo en la práctica. Versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Es decir, si el cónyuge dice, no, o sea, él no acepta que tú seas cristiano y toda la cosa y mejor se quiere separar, ok, no estás a la fuerza. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana, o sea, el cónyuge que es cristiano o cristiana, sujeto a servidumbre semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Versículo 16.
Porque, entonces aquí va a explicar el por qué él está aconsejando que no la abandone, si es que está bien consciente en vivir juntos. Entonces, versículo 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Entonces, pues, eso se está tratando. Entonces, por eso el consejo, vea, aunque tal vez el antecedente, como vemos en el Antiguo Testamento, es de que, no, o sea, una persona sí es del pueblo de Dios y el otro no, córtala. Entonces, no, o sea, no vamos a, o sea, a utilizar ese antecedente, porque en primer lugar, no hay mandamientos ni de una ni de otra manera en el Nuevo Testamento. Pero esta es mi sugerencia, vea. ¿Y con qué fin? Con el fin de que se pueda llegar a salvar el cónyuge. Y los hijos también. Es decir, porque hay más, ¿cómo se dice? Más garantía, por decirlo de una manera, en que si los dos son cristianos, ¿verdad? Entre los dos, ¿verdad? Pues más pueden hacer que entonces sus hijos también sean creyentes a cuando nada más es una sola persona. Y entonces imagínense, o sea, si tú amas a tu cónyuge y pues lamentablemente conocieron, me refiero, no lamentablemente, pero conocieron el cristianismo, conocieron el evangelio al mismo tiempo, pero cuando ya estaban casados, y lo que digo que es lamentable es de que el uno sí se convierte y el otro no quiere, ¿verdad? Pero ellos quieren seguir juntos, ¿verdad? Se están respetando el uno al otro lo que creen. Entonces el apóstol Pablo dice, dale chance, dale una oportunidad, esta es una oportunidad muy buena. Para que entonces, ¿por qué? Porque entonces, como los dos estaban casados, el que no se quiere convertir, ya te conoce cómo eras antes de que te convirtieras. Ya te conoce cómo eres antes de que te convirtieras, como cónyuge, de si eras buena persona o no. Entonces, una vez que te conviertes, ¿qué pasa? Tú vas a ser como el evangelio para esa persona. O sea, tú vas a mostrar con tu nueva conducta en Cristo que realmente, verdaderamente es el evangelio. Que no es un cuento de hadas, sino que realmente Dios convierte corazones, convierte personas. Y yo creo que todos ustedes han de saber de personas que así pasó. De repente una persona se convirtió y la otra no. Y puede ser dentro de poco o puede ser hasta dentro de años, porque he sabido así de ocasiones en cuando después de años se convirtió la otra persona. Si otra vez se convirtió sinceramente, honestamente. ¿Y por qué? Porque vio, ¿verdad? El cambio en su cónyuge y dijo, no, esta sí es una vida verdadera. Esto sí es lo que dice la palabra de Dios, es verdadera. Entonces, por eso es muy importante el consejo que él está dando. Y ya para terminar, ¿qué dice 1 Corintios 7, 39 y 40? Es interesante cómo cierra, por decirlo así, este capítulo del apóstol Pablo o este tema, otra vez queriendo enfatizar su punto de que quédense solteros, a los solteros. Ahí en el versículo 39 y 40, ¿qué dice? La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Ahora, ¿qué? Una cláusula muy importante que dice ahí, con tal que sea en el Señor. Acuérdense que Dios quiere ver que nosotros nos unamos en yugo igual, ¿verdad? Con alguien, ¿verdad? Que también sea cristiano, así como nosotros, ¿verdad? Porque nosotros ya estamos conyugados con Cristo. Entonces es interesante como dice, hasta la persona que se enviuda, que esa persona también, ¿verdad? Que si se va a casar otra vez, sea con tal que sea en el Señor. Y versículo 40, otra vez él queriendo poner su consejo al final. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. O sea, ya viuda y así no casándose otra vez. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios, dice aquí el apóstol Pablo. Y con eso terminamos. ¿Verdad? Algo que sí les quería decir que aquí el apóstol Pablo no menciona, es de que si usted es una persona, o sea, que realmente sí quiere hacer la voluntad de Dios y todo eso, y ustedes saben cómo está diciendo que cómo es mejor soltero, ¿verdad? Porque entonces puede servir más al Señor y todo eso. Pero algo que él no menciona, pero que uno lo sabe en la práctica, todos los matrimonios, ¿verdad? Sabrán, es de que si uno realmente quiere hacer la voluntad de Dios y se casa, va a haber un montón de pruebas y va a haber un montón de tribulaciones o un montón de cosas, en otras palabras, que lo van a hacer crecer más rápido, que lo van a hacer madurar más rápido. Va a aprender a negarse más a usted mismo. O sea,
Es decir, y va a aprender a qué, a poner a la otra persona en primer lugar, va a aprender, imagínense como dice Cristo, o sea, de que nosotros amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, en otras palabras, pues, si usted realmente quiere hacer la voluntad de Dios y se casa, o sea, haz de cuenta que es como que Dios está moldeando su carácter para que cada vez sea más y más como la de Cristo, en que va a saber anegarse a usted mismo, va a saber ser humilde, va a ser servidor de su cónyuge, va, o sea, va a poder. Eso es si es que quiere hacer la voluntad de Dios en esas condiciones. Si no, truena la cosa. Entonces, con esto terminamos. Gracias, Dios les bendiga. Y si hay una persona aquí que no es parte del pueblo de Dios y usted quiere bautizarse en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo, puede pasar al frente cuando el hermano que tenga las alabanzas se lo indique. Gracias.